presidente Lula da Silva, reiteramos nuestro apoyo irrestricto al acuerdo de paz de Colombia, o sea, el acuerdo a favor de la impunidad de la FARC. Ratificamos el respaldo al legítimo reclamo del pueblo de Chile a protestar, ya estaba empezando lo de Chile. Apoyo a Venezuela, defendemos el legítimo derecho a la autodeterminación de los pueblos y rechazamos la imposición de sanciones unilaterales a favor de Maduro. Apoyo a las diversidades sexuales. Esta es la agenda. Es decir, no hay mucho más que hablar. Esto estaba en el libro negro de la Nueva Izquierda cuando lo empezamos a escribir a fines del 2014 con Nicolás Márquez. Y es lo que venimos diagnosticando desde hace rato, pero terminó ocurriendo en una institución muy clara que se llama Grupo de Puebla. Vámonos a octubre. Octubre de 2019, Ecuador. Crisis en Ecuador. La causa principal, subsidios a los combustibles. Contexto. Déficit fiscal llega a casi 8 puntos en 2016. Hay un crecimiento económico de 0.3% del PBI. Se llegó a trasladar el centro del gobierno de Quito a Guayaquil por el nivel de agresión que estaban sufriendo. Y Rafael Correa salió a hablar para la BBC, diciendo, si es que soy candidato para algo, por ejemplo, vicepresidente, será para organizar una asamblea constituyente, una nueva constitución. Ustedes saben que la izquierda es refundacionalista, llega y trata de modificar la constitución para adecuarla a sus propios intereses totalitarios. Vamos a ver cómo este patrón se va repitiendo. Crisis en Chile, octubre, 17 de octubre del 19. Explota la crisis. Causa principal, aumento del boleto. ¿Saben cuánto aumentó el boleto del metro? 0.04 dólares, o sea, 4 centavos de dólar. Y esto generó un caos inédito, un caos como si realmente hubiese un problema real. 4 centavos de dólar. Contexto económico, sin embargo, de Chile. 3% crece Chile anualmente sobre su PBI. 3% es un muy buen crecimiento económico. Chile es uno de los países con indicadores económicos más sanos en toda América Latina. Es el segundo en términos de PBI en América del Sur, por ejemplo. El 16 de octubre, o sea, el día anterior de que explotara la crisis, la OEA ya había lanzado un comunicado que decía lo siguiente: las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana. Un día antes ya estaba alarmando con la información que se contaba que estaban emprendiendo un plan para desestabilizar las democracias en América Latina. El día 22 de octubre, Piñera anuncia una reforma económica de tinte socialista, más impuestos, más redistribución y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, cuando, claro, él lanza esta reforma, empieza con esto aquieto los ánimos, al día siguiente la izquierda redobla la apuesta. Dice, no, no queremos una reforma económica. ¿Qué queremos? Una reforma constitucional, que es lo que está ahora haciendo el pueblo chileno, una reforma constitucional. Bueno, ven ustedes en pantalla, ¿no? Nueva constitución o nada, asamblea constituyente. Las feministas, toda esta gente de la cual hoy estuvimos hablando es la misma gente. Fíjense esto, los LGBT en tanga, teniendo, no sé si ustedes vieron los videos que se meten consoladores en el ano como acto político, una cosa que no la quise traer, la dictadura sexual. Bueno, ahí están, entre un niño, 2 adultos desnudos en una performance sexopolítica en las calles de Chile. Apoyándole el trasero, ¿no? Eso fue Chile. No le vamos a poner play. Pero esa fue parte de la performance política que vivió Chile todos estos días. Por eso todo tiene que ver con todo. Esto es la nueva izquierda. Feminismo, LGBT, ambientalismo, progresismo, indigenismo, aborto. ¿Se acuerdan estas que iban cantando, que iban gritando? Bueno, es eso. Internacionalismo. De inmediato, los grupos de izquierdas de la región, por ejemplo, de Argentina, empezaron a mandar a gente a Chile para poder seguir armando el lío que estaban armando. Y llegaba gente que no era chilena a destrozar bienes chilenos, como líderes de los partidos comunistas de Argentina. Cabello, el segundo de Maduro, dijo, la brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en un huracán. Esto está impulsado en gran medida desde allá.
Crisis en Bolivia, 21 de octubre de 2019, explota la crisis. La causa principal no fue nada de aumento ni nada por el estilo, sino fraude electoral. Fraude electoral. Contexto político. Evo gobierna desde el año 2016. Es prácticamente un emperador. 2006. Es casi un monarca en Bolivia. En el año 2009, como son refundacionalistas, Evo digitó una nueva constitución que no permitía más de una reelección. O sea, ahora estaba en un problema, ahora no podía él reelegirse, por cuarta vez encima. Entonces, ¿qué hizo? En el año 2016 mandó a hacer un referéndum para que el pueblo votara. ¿Quieren que yo me candidatee en el 2019 o no? Y el pueblo mayoritariamente, con el más del 84% de la participación, dijo no. Nos cansamos, queremos otra gente. De eso se trata la República. No le gustó el resultado ni de su constitución ni del referéndum y apeló a sus amigos de los tribunales, del Poder Judicial, que terminaron diciendo que en virtud de sus derechos humanos políticos, él tenía derecho humano, que es la palabrita talismán, válelo todo, ¿no? O sea, con eso podemos hacer lo que tenemos ganas, todo es un derecho humano, en definitiva. Entonces, él puede ser candidato a la presidencia de Bolivia. O sea, se saltó su constitución, su referéndum, apeló a sus propios jueces y aún así no le alcanzó para evitar una segunda vuelta en la cual iba a perder. Detuvo por más de 20 horas el escrutinio el mismo día de las elecciones y se dio por ganador. Y en una auditoría, OEA encontró que alrededor del 30% de las mesas escrutadas estaban totalmente viciadas. 30% de fraude. ¿Qué hizo el pueblo? Ya no aguantó más. Fraude tras fraude, tras fraude, tras fraude. Y salió a las calles y exigió la renuncia. Y Evo apeló a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para reprimir a su propio pueblo. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué dijeron? No vamos a reprimir al pueblo. Y ahí Evo Morales renunció. Evo Morales no renuncia porque le hacen un golpe de Estado. No hubo ningún derrocamiento de fuerzas militares a Evo Morales. Nadie entró a la Casa de Gobierno con un fusil a sacarlo. Evo Morales renunció porque los dispositivos represivos del Estado, por definición, que son las Fuerzas Armadas, le dieron la espalda a reprimir a su propio pueblo. Y se quedó solo. Y sin embargo, todos los medios de comunicación, ¿qué dijeron? Golpe de Estado. ¿Por qué? Porque operan para ellos. Fíjense a quién encontraron en Bolivia. Un guerrillero argentino de la FARC. Este es el internacionalismo izquierdista. Nosotros, no digo que tenemos que ser guerrilleros ni mucho menos, no se asusten. Digo, tenemos que empezar a articularnos regionalmente. Ellos lo están. Hay una chispita acá y todo el continente rojo se mueve hacia donde esa chispa está para convertirlo en un incendio. Nosotros tenemos que empezar a hermanarnos como ellos se han hermanado. En Argentina, 27 de octubre, ganó Alberto Fernández las elecciones. Contexto económico, fíjense ustedes. Desempleo aproximadamente, digamos, 35%. Otras mediciones le han dado 40%. Recesión de un 1% por debajo, o sea, un menos 1%. Inflación tenemos más de un 50%. Esto es una crisis económica. No es una crisis ni la de Chile, ni la de Ecuador, ni la de Colombia. ¿Y por qué no explotó la revuelta en Argentina? Porque ganó la izquierda. Ganaron ellos. De hecho, hasta un día antes de que asumiera este sujeto, teníamos a toda la izquierda cortando todos los días los puentes, las rutas, incendiando cosas, haciendo paros. Asumió él y ya no existe más el concepto manifestación en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos son los que la manejan. En Uruguay, 27 de octubre, el mismo día, la calle Pou, de centro derecha, logra una segunda vuelta contra el Frente Amplio, que también viene gobernando, si mal no recuerdo, desde 2003, 2004, por ahí. El 24 de noviembre, en la segunda vuelta, la calle Pou gana la segunda vuelta. O sea, es el presidente de Uruguay, la centro derecha. O más centro, diría yo, pero bueno, no es izquierda. El clima empieza a enrarecerse desde que él gana las elecciones. Por ejemplo, la vicepresidenta de Tabaré Vázquez
augura una movilización social gigantesca si la calle Pou gana. Ya van a ver cómo ahora Uruguay se va a empezar a convertir en un infierno dentro de poco. Acuérdense de esta conferencia. Colombia, 21 de noviembre de 2019, crisis. Contexto, se llamó un paro nacional. Porque decían que Duque quería bajar el salario mínimo y Duque salió por todas las pantallas diciendo eso son fake news, no voy a bajar nada, no se preocupen, sí, vos lo vas a bajar, te hacemos el paro lo mismo. Ahora, las zonas más complicadas fueron las zonas que están con mayor presencia del ELN, la guerrilla. En Colombia la guerrilla todavía existe, nos han hecho creer que no, todavía existe y las zonas más complicadas han sido esa. Duque terminó aumentando el salario mínimo para que le creyeran y aún así los problemas siguen. Esta gente te inventa un conflicto que no existe para con esa chispita generar un incendio. ¿Y ahora qué están exigiendo? Una nueva constitución. Acá en Perú algo se habla de eso, ¿no? No me voy a meter porque está mal que yo hable acá de política de ustedes. Pero ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes miren lo que está pasando en América Latina y saquen las conclusiones de lo que está pasando acá. Fíjense, esto fue un ataque al Congreso. Esto es un paro nacional. ¿En un paro nacional se ataca a un Congreso? Medio raro, ¿no? Acá está. Daniel Quintero propone a Duque una asamblea constituyente. El mismo esquema en todas partes. Los factores que nos han llevado a esto. Yo diría hay tres grandes factores. Hay una orquestación deliberada, es decir, hay fuerzas internacionales organizadas que han planificado en gran medida esto. Podemos hablar como la OEA lo hizo de la inteligencia cubana, la inteligencia bolivariana, agentes subversivos bolivarianos, sin lugar a dudas, partidos políticos organizados, muy bien comunicados, internacionalmente apoyados. Hay un fracaso político y cultural del centrismo tecnocrático. En América Latina nos han hecho creer que Macri era derecha, que Piñera era derecha, que Iván Duque eran derecha y son técnicos de centro, no tienen ideologías, van hacia donde los vientos parecen soplar y se adecúan más o menos con alguna precisión técnica macroeconómica. Nada más. No son derecha. Quien crea que Macri era la derecha en Argentina ha sido preso de la propaganda oficial que decía semejante brutalidad. Esto ha sido el centro. La derecha no tiene poder. No tiene poder. ¿La derecha quién era? Gómez Centurión en Argentina, por ejemplo, y sacó de muy pocos votos. Igual que, por ejemplo, José Luis Espert, que sacó muy pocos votos, lamentablemente, en ambos casos. Ahora, acá lo que ha fracasado es un centrismo tecnocrático que nosotros tenemos que reemplazar con política en base a ideas y valores, que es lo que esta gente no ha tenido. Y en tercer lugar, hay un conflicto migratorio que no podemos soslayar más. El tema Venezuela es un tema relevante, un tema humanitario, pero un tema social también, que genera ciertos problemas en nuestros países. La gente de Venezuela que huye del régimen izquierdista de Nicolás Maduro es gente muy buena. Es gente muy buena. Pero ¿saben ustedes cuánta gente es? ¿Cuánta gente ha huido del régimen venezolano? 4 millones en total. Y acá ustedes tienen casi 1 millón. Tienen, si mal no recuerdo, 800.000. ¿Más? Eso es muy difícil de asimilar. Y esto que no se tome como una demonización al inmigrante, porque no, es gente que está huyendo justamente de las penurias del socialismo. Pero una sociedad a veces no está lista para recibir, por ejemplo, como en Colombia, casi 2 millones de personas nuevas que se tienen que incorporar en un mercado que ya de por sí es estrecho. Servicios sociales. Entonces, hay un problema, hay una crisis migratoria que está socavando el suelo sobre el cual se levantan nuestras sociedades. Hay que apoyar a esa gente, desde luego, pero esto además genera porosidad de nuestras fronteras, con lo cual se puede meter gente muy buena, pero también a veces se puede meter muy fácilmente agentes subversivos, gente de inteligencia, expertos en sabotaje, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es muy complicada la que estamos viviendo actualmente.
muy complicada. Las fuerzas internacionales se meten en política, así como se metían en cultura, se meten también en política. La ONU está presionando a todos nuestros pueblos para legalizar el aborto. En el caso argentino, ustedes ya lo saben, el año pasado la ONU le pidió directamente a los senadores y a los diputados argentinos que legalizaran el aborto en la Argentina, cuando la ONU no es el pueblo argentino. Y el Congreso, ¿qué se supone que representa? Al pueblo, que es el que lo elige, el que lo pone ahí para ser representado. Cuando se rechazó el aborto, la ONU emitió un comunicado donde lamentó profundamente el rechazo al aborto. Se meten en nuestra política permanentemente. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya habíamos hablado recién. Hay que hacer una autocrítica. Acá hay que hacer, ya voy cerrando, no se me desesperen. Acá hay que hacer una autocrítica. Número 1, no hemos coagulado nuestros movimientos sociales en proyectos políticos. No puede ser que hayamos movilizado esta cantidad de gente, millones de personas en Argentina, millones en Perú, millones en Colombia, en México, y no ha surgido un liderazgo político, un partido político. No tenemos a quién votar a veces. Eso es un error que hay que trabajarlo urgentemente. Bueno, acá sí tienen candidatos que son muy buenos, ¿no? Acá tienen candidatos muy buenos y hay que estudiarlos bien. Pero hay que traducir todo esto en política práctica. Falta de vocación de poder, no hay voluntad de poder, hay un rechazo a lo político. Fuimos presos de lo peor del laicismo. Se nos dijo, la religión va por este carril, la política va por este otro carril. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hombres religiosos, dijimos, yo quiero seguir por el carril de la religión. Y no nos dimos cuenta que estábamos metidos en el carril de la política, pero no sabíamos manejar en el carril de la política porque solamente sabíamos funcionar en el carril de la religión. Y tratamos de explicar que no estábamos haciendo política porque la política era muy mala, sino que lo que estábamos haciendo era defender nuestra fe. Y está muy bien defender nuestra fe, pero también hay que tener voluntad de poder, decir, sí, yo tengo un proyecto político, pero antes hay que construir ese proyecto político. Incorporamos lo peor del laicismo, ahorita huimos de la política y no podemos configurar un discurso no religioso. Ustedes saben que, por ejemplo, en Argentina nos perdimos una oportunidad histórica de poder hacer la manifestación más importante de la historia argentina, porque hubo una pelea entre evangélicos y católicos, porque los católicos llevaron a una manifestación una imagen de la Virgen y se había acordado no llevar imágenes religiosas, entonces los evangélicos se molestaron, entonces la siguiente manifestación, los evangélicos por un lado, los católicos por otro, y ambas manifestaciones fueron enormes. Si se hubieran juntado, hubiese sido un hecho realmente que hubiera quedado registrado en los libros de historia. Pero no, ¿por qué? Porque nos dividimos, porque en el fondo no podemos pensar políticamente. No hemos entendido que la política es el arte de la articulación equivalencial, es el arte de la hegemonía, decíamos recién. Travestis, mujeres, indígenas, inmigrantes, los desaparecidos, ¿se acuerdan? ¿Qué decimos nosotros? ¿A quién vamos a articular? ¿A quién vamos a representar? Sí, a los no nacidos que no votan, porque no han nacido, a las familias, ¿y a quién más? Hay que empezar a replantearse, porque, claro, los padres, pero hay que estirar más esa cadena. Hay que buscar la libertad de expresión, hay que buscar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, el orden. Hay que empezar a buscar a otros actores sociales también para empezar a expandir aquello que representamos nosotros. Las distintas formas de derecha están atomizadas y agotadas. ¿Hay derechas? Sí, están atomizadas y están agotadas. Por ejemplo, el liberalismo de derecha tiene dos problemas muy importantes. Es economicista, para ellos es la economía lo único que importa. Si la economía está bien, ellos piensan que todo lo demás está bien. Falacia, error. Fíjese Chile, la economía está perfecta. ¿Y qué pasa? Tienen la cultura destruida
¿Y qué pasa? Tiene una especie de revolución política en la puerta que va a terminar con la Constitución que le permitía a Chile ser económicamente avanzado. Porque sus liberales de derecha pensaron que la economía era lo único que organizaba la sociedad. Son sectarios además también, ¿ah? Hay clubes liberales donde si uno saca un poquito el pie ya es casi una especie de traidor a las causas de la libertad. Tienen una ventaja, que es que destroza a la izquierda en economía. Son buenos economistas. Fíjense a Milei, por ejemplo, ¿no? Ya. Sobre Milei es bueno aclarar que no es sectario, ni es un tipo economicista. O sea, es una excepción a esto. Milei es un tipo que tiene muy clara la cosa, muy clara. Pero fíjense, destruye económicamente porque son buenos economistas. Ahora bien, necesitamos algo más que economistas. Necesitamos gente que sepa de sociología, gente que sepa de filosofía, gente que sepa de relaciones internacionales, de seguridad y defensa, de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Los conservadores, problemas, elitismo. Los conservadores siempre, no, un poco medio, allá se diría nariz parada, no sé cómo se dice acá, digamos aristocráticos, ¿no? De valores como muy antipopulares, hay como una cosa que distancia del pueblo. Es un problema ese, porque el pueblo hoy es el agente más conservador que hay. Esto es bueno tenerlo muy presente. Hoy el pueblo es el agente más conservador que hay. Por eso es que la derecha es cada vez más proveniente de estratos bajos. Y los estratos altos, que son los que acceden a las universidades, los que viven el confort económico, los que no trabajan, son generalmente aquellos que son de izquierda. Ventaja del conservador: entiende el valor de la cultura. El conservador entiende la batalla cultural, cosa que el liberal generalmente no. El nacionalismo de derecha, problemas, suele ser estatista, y acá estamos en una lucha contra el Estado, que es el que está imponiendo todo esto. Y es aislacionista, esto dificulta la articulación internacional. El nacionalista piensa, Perú tiene que estar bien, ya está. Argentina tiene que estar bien, diría yo, ya está. No, no, no. Los problemas regionales, o mejor dicho, internacionales, se solucionan articulando a las fuerzas internacionales. Y esto el nacionalista no lo ve bien. Ahora, tiene una ventaja, comprende mejor que nadie la amenaza del actual orden internacional. Está muy atento. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hacen estos magnates multimillonarios poniendo plata aquí o allá? Esa es una ventaja que tienen los nacionalistas. Yo tengo una propuesta sobre la batalla política y con esto sí voy a cerrar. Tengo una propuesta. La propuesta es articular a liberales de derecha, conservadores y nacionalistas de derecha, elaborando equivalencias entre ellos, formando una nueva derecha. Hay que formar, así como ellos han formado una nueva izquierda, acá hay que formar una nueva derecha, que se saque encima todo el lastre anterior, con gente nueva, con gente con buenas ideas, que provengan de distintas áreas. Articulación entre distintas religiones, evangélicos y católicos tienen que darse la mano en estas causas, En este sentido, para mí siempre ha sido un ejemplo Nelly. Por eso yo, ya es la tercera vez que vengo con Nelly. Para mí ella en esto es un ejemplo. Ella... Miren, la voy a incomodar un poco. Me ha dicho que no quería este tipo de cosas, pero me parece importante. Ella tiene esta visión de poder articular evangélicos, católicos, ateos, agnósticos, ya se me está yendo la voz, agnósticos, siempre y cuando se defiendan valores fundacionales, vida, familia, libertad. Ella ha escogido ciertas instituciones.
por eso a sus eventos siempre vienen evangélicos, católicos, gente que no cree, etcétera, ¿no? Ustedes saben que con ella tenemos algunas historias de guerra súper, digamos, interesantes. Ella siempre ha escogido lugares claves, simbólicos, porque ha entendido bastante bien esto de la batalla cultural y la batalla política. Una vez nos metimos, no sé si ustedes sabían, en el Congreso Nacional Peruano. Nos metimos con él y dimos una conferencia ahí en la sala principal. La sala principal contra la ideología de género. Estuvimos con Nicolás Márquez, estuvo Cristian Rosas. Fue una cosa muy organizado por Relly. Y el año pasado nos metimos, ya que hablamos del poder cultural, y yo les pregunté, ¿y las universidades? ¿Nosotros las tenemos a nuestra disposición? ¿Nosotros estamos metidos en las universidades? Ustedes me dijeron no, de la misma forma que me dijeron no los medios tradicionales. Bueno, Nelly hizo que nos metiéramos en la San Marcos. Estuvo divertido. Llenamos el auditorio y afuera teníamos un grupo de, no sé, 40 feministas que habían amenazado con incendiar el auditorio. Entramos con guardaespaldas y ¿saben quiénes vinieron a defendernos? Un grupo de transexuales. Ex transexuales. Esto nos habla también a qué más podemos articular. Evidentemente, también acá hay espacio para personas con otras orientaciones sexuales, pero que renieguen de la ideología de género. Porque la ideología de género no es una orientación sexual. La ideología de género es una ideología política sobre las orientaciones sexuales que manipulan a las personas que tienen ciertas orientaciones sexuales. Entonces, a estos movimientos hay que tratar de sumar activamente a esa gente también. Un homosexual que diga yo estoy en contra del lobby LGBT, hay un montón. Hay que buscarlos porque están invisibilizados igual que nosotros. Un transexual o ex transexual como en este caso, que digan lo que han pasado, cómo los han manipulado, cómo los han coaccionado políticamente. Fundamental. Empecemos a ampliar nuestro discurso para poder contener cada vez a más gente y representar a más gente y articulémonos políticamente. Esta nueva derecha tiene que ser popular. A nosotros se nos ha metido la idea que lo popular es populista y que lo populista es algo maldito. Apelar al pueblo no tiene nada de malo, es la raíz de la democracia, que se supone que es el gobierno del pueblo para el pueblo. Si nosotros somos la mayoría cuantitativa, y eso está clarísimo en nuestras marchas, ¿por qué no podemos hablar y llamar al pueblo? ¿Por qué no podemos decir, acá estamos la mayoría del Perú? ¿Por qué no podemos reivindicar los valores populares de nuestras naciones? Y esto va en contra de las tendencias de la vieja derecha a ser aristocrática, elitista. Acá hay que empezar a ampliar y llegar a los sectores más relegados económicamente. Esto está haciendo Vox en España. Donde más fue votado Vox en España fue en las clases obreras. Acá hay que hacer lo mismo. Los sectores más trabajadores, los sectores más populares, son sectores cada vez más conservadores, porque no están con esta estupidez de que si yo digo todos, todas o todes. Están pensando en llevar el pan a su casa mientras los políticos le roban sus impuestos para pagarle a la estúpida de turno que le quiere enseñar que tiene que decir todes en vez de todas. Entonces, hay que apelar a esa gente. Tenemos que ser anti-establishment. Hay que denunciar al establishment. ¿Quién es el establishment? ¿Quiénes son ellos? Hay que definir quiénes son ellos. Los Soros, la ONU, el progresismo financiado internacionalmente, los medios de comunicación tradicionales. Hay que definir quiénes son ellos y enfrentarnos directamente a ellos. Hay que ser antiimperialista. Nosotros asociamos el antiimperialismo con la izquierda. Ocurre que hoy la izquierda está sumergida en la matriz imperialista cultural que hoy está sometiendo a nuestros pueblos. De modo que el momento antiimperialista ha pasado a ser el terreno para una nueva derecha que sea capaz de denunciar la coacción internacional sobre nuestra legislación, la coacción internacional sobre la vida de los seres humanos por nacer de nuestras patrias, la coacción internacional sobre la educación de nuestros hijos.
Si nosotros logramos denunciar ese imperialismo, créanme que vamos a ser cada vez más visibles, y con esto vuelvo al inicio de la conferencia, que nosotros somos la contra del poder hoy en día, que ellos son el poder. Hay que hacerse orgullosamente de derecha, y esto ya es una opinión personal. ¿Por qué ellos se pueden decir de izquierda sin ningún problema? ¿Por qué ellos van con la frente en alta diciendo que son de izquierda? ¿Por qué a ellos los miman, los premian, los benefician, los becan, los aplauden cuando dicen que son de izquierda, habiendo asesinado más de 100 millones de seres humanos la izquierda en menos de un siglo durante el siglo pasado? Y nosotros tenemos que andar con la cabeza gacha diciendo, no, yo no soy de derecha, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo soy de derecha y me la banco. Y con orgullo. Si no tenemos orgullo de lo que somos, no somos nada. Si no tenemos orgullo de lo que somos, no somos nada. Y cuando yo digo derecha, no se confundan, yo no estoy hablando de partidos de derecha del Perú. Estoy hablando de ideas que hoy van a estructurar a una nueva derecha que no tiene nada que ver con lo pasado, que es algo nuevo, algo novedoso, que ya existe en muchos lugares del mundo. Vox en España, Bolsonaro en Brasil, en gran medida Donald Trump en los Estados Unidos. Tenemos el ejemplo de Polonia, tenemos el ejemplo de Hungría, tenemos ejemplos muy interesantes en Paraguay. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos miedo? Me quedan dos puntos y cierro, porque tenemos todavía el tema de las firmas del libro. 2 puntitos más, ya cierro. Con un pie dentro del sistema y otro fuera del sistema. No podemos estar con los 2 pies fuera del sistema, porque entonces nos volvemos una secta, un microclima, un círculo cerrado. Quedamos ensimismados. Hay que tener un pie fuera, que es un discurso subversivo, un discurso contracultural, pero hay un pie que tiene que seguir adentro del sistema, usando los medios del sistema. YouTube, redes sociales, si podemos meternos en medios, nos metemos en medios, si podemos meternos en cátedras, nos metemos en cátedra. La política como una función de partidos políticos es parte de un sistema. Hay que tener muy claras nuestras estrategias. Un pie fuera, un pie dentro. Ni los 2 pies adentro, porque nos burocratizamos y somos más de lo mismo, ni los 2 pies fuera, porque no podemos hacer nada. Último punto. Conjugar la reivindicación de las identidades nacionales con la solidaridad internacional. Esta nueva derecha debe ser articulada internacionalmente, así como la nueva izquierda se articuló internacionalmente. Estos han sido simplemente algunos tips que han pretendido responder la pregunta del qué hacer, tanto en la batalla cultural de todos los días, como en el nivel más alto que tenemos que empezar a contemplar a partir de ahora, que se llama batalla política. Espero que esto haya servido en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Agustín, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes palmas, una ovación de palmas para Agustín, que nos trae todos estos tips de la acción política, ¿verdad? Muchas gracias. Basta ya del letargo, basta ya del quietismo, basta ya del silencio, basta ya de la vergüenza, basta ya del miedo. Es hora de actuar. La palabra es batalla.